una ciudad donde los sueños se escriben con luces de neón y se destruyen en la penumbra de los callejones, hay historias que nunca mueren. Historias tan perturbadoras, tan gráficas, que no necesitan resolución para permanecer vivas. Enero de 1947. Los Ángeles, la capital del glamour, del cine y del crimen. Una joven actriz, bella, ambiciosa, atrapada entre la promesa de la fama y las sombras de una ciudad despiadada. Su nombre, Elizabeth Short. Su apodo, la Dalia Negra. Fue hallada sin vida en una escena tan macabra que incluso los detectives más curtidos quedaron marcados de por vida. Su cuerpo, seccionado con precisión quirúrgica, colocado deliberadamente, como si su asesino quisiera crear una grotesca obra de arte. No había sangre, no había señales de lucha, solo el silencio y una sonrisa espeluznante dibujada en su rostro. Hoy, en Archivo Oculto, desenterramos uno de los crímenes más célebres, crueles e inexplicables de la historia criminal de Estados Unidos. Una historia plagada de teorías, encubrimientos, corrupción y el rostro de una mujer que se convirtió en símbolo de una ciudad rota. Porque hay casos que se resuelven y otros que se transforman en leyenda. Este es el asesinato de la Dalia Negra. Buenas noches. Bienvenido a Archivo Oculto, el canal donde lo prohibido se revela. Aquí no hay ficción, solo crímenes reales, misterios que aún respiran en la oscuridad. Estás a punto de adentrarte en un expediente que el mundo intentó olvidar. Hollywood. Años 40. Una ciudad que promete fama y, a veces, entrega tragedia. En medio de esa mezcla de luces de neón, sueños rotos y ambiciones desbordadas, caminaba una joven llamada Elizabeth Short. Tenía solo 22 años. Había nacido en Massachusetts, pero como muchas chicas de su generación, había viajado a California buscando una oportunidad. Lo que encontró, sin embargo, fue una vida inestable. Sin dinero fijo, sin un lugar propio donde dormir, Elizabeth sobrevivía en hoteles de paso, casas prestadas y a veces incluso en la calle. Los que la conocieron la recuerdan como una chica tranquila, educada, reservada, pero con una belleza magnética, siempre maquillada, siempre elegante, siempre de negro. Por eso la apodaron la Dalia Negra. Un apodo que parecía sacado de una novela de cine negro. Y tristemente, también lo sería su destino. Elizabeth no tenía empleo fijo. Aceptaba invitaciones de hombres, buscaba oportunidades en la industria del cine, trabajaba ocasionalmente como camarera o modelo, pero nada era estable. El 9 de enero de 1947 fue vista por última vez con vida en el lujoso Hotel Biltmore, en el centro de Los Ángeles. Estaba esperando a alguien, pero esa persona nunca fue identificada. Días después, su nombre saltaría a los periódicos de todo el país, no por una película,
no por un papel en la gran pantalla, sino por ser la víctima de uno de los crímenes más macabros y misteriosos de la historia de Estados Unidos. La encontraron partida en dos, sin sangre y con una sonrisa cosida a cuchillo. 15 de enero de 1947, barrio de Leimert Park, Los Ángeles. La ciudad despierta. Es temprano, apenas las 10 de la mañana. Una mujer llamada Betty Bersinger pasea con su hija pequeña por la calle Norton Avenue, buscando una zapatería. El cielo está limpio, el aire fresco, el silencio casi reconfortante. Pero entonces Betty se detiene. Algo en el césped de un terreno baldío llama su atención. A simple vista parece un maniquí roto, abandonado, pálido, inmóvil, pero a medida que se acerca, la ilusión se disuelve. El maniquí no es de plástico. Es el cuerpo desnudo de una mujer, cortado en dos a la altura de la cintura, perfectamente seccionado. La piel está pálida, sin una gota de sangre. La expresión perturbadoramente serena. Y lo más espeluznante, una sonrisa tallada en su rostro con un cuchillo, extendiéndose desde las comisuras hasta las mejillas. Betty Bersinger corre, aterrada, grita, pide ayuda, llama a la policía. En cuestión de minutos, las patrullas llegan al lugar. Lo que encuentran los agentes es algo que marcaría un antes y un después en la historia del crimen estadounidense. El cuerpo fue colocado con cuidado, como si se tratara de una macabra escultura. Los brazos estirados, las piernas ligeramente abiertas. A su lado, huellas de neumáticos. En el suelo, una bolsa de cemento manchada de sangre. Y lo que parece una escena deliberadamente montada para impactar. Los forenses determinarán más tarde que la víctima había sido torturada durante horas antes de morir. Golpes, cortes, mutilación. Y luego, la partición del cuerpo con una precisión que solo alguien con conocimientos médicos podría lograr. No hay identificación, no hay testigos. Pero pronto, por las huellas dactilares, se confirmará la identidad. Elizabeth Short, la Dalia Negra. Aquella mañana, Hollywood perdió su inocencia y nació un mito forjado en sangre. Antes de convertirse en la víctima más icónica del crimen, sin resolver más infame de Estados Unidos. Elizabeth Short fue simplemente una joven con sueños. Nació en Boston, Massachusetts, en 1924. Su infancia no fue fácil. Su padre abandonó a la familia fingiendo su propia muerte. Su madre crió a 5 hijas sola. Desde pequeña, Elizabeth desarrolló una obsesión por el cine, la moda y el glamour de Hollywood. Tenía una belleza singular, piel blanca como porcelana, cabello negro, labios intensamente rojos. Por eso muchos la comparaban con Veronica Lake o Hedy Lamarr. Su apodo, la Dalia Negra, surgió mucho antes de su asesinato. Por su forma de vestir, siempre en negro, elegante, y por la flor favorita que llevaba en el pelo. En 1946,
se traslada a Los Ángeles, la ciudad donde, según ella, iba a triunfar como actriz. Pero su historia no fue como la de las estrellas. Elizabeth se movía por los márgenes. Dormía en casas de conocidos, trabajaba en cafeterías, hacía de modelo esporádicamente y se aferraba a cualquier contacto que pudiera acercarla a la fama. Algunos testimonios la describen como amable, dulce, reservada. Otros como ambiciosa, seductora, calculadora. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio, una joven atrapada entre el sueño y la necesidad. Mantenía relaciones con militares, ejecutivos, fotógrafos, pero nadie parecía realmente conocerla. Uno de sus últimos contactos confirmados fue con Robert Manley, un vendedor que la dejó en la estación de autobuses de Los Ángeles el 9 de enero de 1947. Fue la última persona que la vio con vida. Desde ese día, silencio. Una semana entera desaparecida y luego su cuerpo mutilado, cuidadosamente expuesto como si alguien quisiera enviar un mensaje. Pero, ¿quién querría hacerle algo así? ¿Y por qué? Es la mañana del 15 de enero de 1947. Los Ángeles despierta como un día cualquiera. Pero en South Norton Avenue, algo espera oculto entre la maleza de un terreno vacío. Una joven madre, Betty Bersinger, camina con su hija pequeña por el vecindario. Se detiene. Algo llama su atención. En la distancia, entre la hierba, parece haber un maniquí roto. O eso pensó. Al acercarse, su expresión cambia. Ya no hay duda. Eso no es un maniquí. Es el cuerpo de una mujer, cortado por la mitad, limpio, quirúrgico, completamente desangrado, sin una gota visible de sangre. El rostro, mutilado con precisión. Una sonrisa macabra cortada de oreja a oreja. El cuerpo había sido lavado, posicionado con una extraña deliberación. Los brazos hacia arriba, las piernas separadas, como una escena teatral o ritual. Betty huye en pánico, gritando, mientras el vecindario comienza a llenarse de policías, periodistas y silencio. El lugar se llena en minutos, pero no hay huellas, no hay sangre, no hay arma, solo una escena que parece haber sido diseñada para impactar. Un mensaje. ¿Pero de quién? ¿Y por qué con tanta teatralidad? La policía rápidamente identifica a la víctima. Elizabeth Short, por las huellas dactilares y por el historial que tenía con un pequeño arresto anterior relacionado con su estancia en Santa Bárbara. El caso explota en los medios y con él nace la leyenda, la Dalia Negra. El hallazgo del cuerpo de Elizabeth Short sacude a Los Ángeles como un terremoto. La policía se enfrenta a un crimen sin precedentes y sin pistas. Más de 150 agentes son asignados al caso. Y no es para menos. La brutalidad, el simbolismo, la limpieza quirúrgica, todo apunta a un asesino que sabía lo que hacía. Se interroga a más de 200 sospechosos. Se examinan cartas, se repasan fotografías. Hollywood
se convierte en el escenario de una cacería invisible. Un médico, un militar, un artista perturbado. Las teorías se multiplican, pero ninguna lleva a un culpable. Hasta que, de pronto, el asesino empieza a escribir. El 23 de enero de 1947, el diario Los Angeles Examiner recibe una carta. En ella, una confesión escalofriante. Aquí tenéis pertenencias de la Dalia Negra. Dentro del sobre, el acta de nacimiento de Elizabeth, fotografías personales, su libreta de direcciones y una postal. Todo estaba limpio con gasolina, sin huellas, sin rastros, solo intención. Días después, llegan más mensajes, crípticos, burlones. El asesino juega con la prensa y la policía. Se siente superior, se sabe oculto. La policía redobla esfuerzos. Se rastrean quirófanos, clínicas, escuelas de medicina. Se crea un perfil psicológico. Un hombre meticuloso, narcisista, posiblemente con entrenamiento quirúrgico. Pero no hay prueba concreta, y el asesino parece ir siempre un paso adelante. Con cada día que pasa, la presión aumenta. La ciudad entera vive con miedo. Y en medio de la niebla, solo queda una certeza: el monstruo está suelto. Con la ciudad en vilo, la policía busca una cara, un nombre, algo que encaje con el brutal asesinato de Elizabeth Short. Pero lo que encuentran es un desfile de sospechosos. Más de 60 personas llegan a confesar el crimen. Algunos buscan atención, otros quizás solo están perturbados. Pero entre toda esa confusión hay nombres que destacan, nombres que aún hoy hacen temblar los archivos del caso. Uno de los principales sospechosos, George Hodel, médico, influyente, carismático, dueño de una mansión gótica en Los Ángeles, rodeada de secretos. Sus conexiones con círculos artísticos y su extraña fascinación por la anatomía despiertan alarmas. La policía incluso instala micrófonos ocultos en su casa, y lo que captan es escalofriante. Supongamos que maté a la Dalia. No pueden probarlo ahora. Han dejado pasar el tiempo. ¿Confesión? ¿Sarcasmo? ¿Desprecio? Nunca se sabrá. Lo cierto es que George Hodel huye del país poco después, y aunque nunca fue arrestado, su nombre quedó grabado en la historia del caso como el rostro más inquietante. Pero no fue el único. Se investigó a cirujanos, actores, empresarios, taxidermistas. El problema no era encontrar sospechosos, era saber cuál mentía mejor. Al mismo tiempo, la prensa jugaba su propio papel. Algunos medios explotaban cada pista como si fuese un espectáculo. Y en medio del ruido, la verdad se diluía. Y así, entre confesiones vacías y nombres que se desvanecen, el asesino de la Dalia Negra se volvió un fantasma. Elizabeth Short llegó a Los Ángeles con sueños de gloria y terminó convertida en una leyenda macabra. Una joven que buscaba una vida diferente,
atrapada en una ciudad donde la fama y el olvido se mezclan como sombras bajo un farol. Su muerte no solo desgarró una familia, desnudó la cara más oscura de Hollywood. El crimen de la Dalia Negra no solo no fue resuelto, fue silenciado, enturbiado, archivado entre miles de páginas marcadas por el polvo y el miedo. Décadas después, el caso sigue abierto. Las teorías, los nombres, los secretos, aún se debaten en foros, libros y documentales. Pero Elizabeth ya no puede hablar. Solo nos queda su sombra y una cicatriz que nunca cerró. En esta ciudad de luces y reflectores, su historia nos recuerda que no todo lo que brilla es oro. A veces es sangre, a veces es silencio. Y hasta aquí el caso de Elizabeth Short, la Dalia Negra. Una historia marcada por el misterio, el horror y la indiferencia. Si te ha estremecido este caso, suscríbete, activa la campanita y déjanos en los comentarios qué teoría crees tú que es la verdadera. Porque en este canal, las historias que nadie puede cerrar, las abrimos nosotros. Esto es Archivo Oculto, donde cada crimen es una cicatriz en la historia.